Problema 4. Bien, antes de resolver el problema vamos a dejar en cuenta lo siguiente, que estas son las ecuaciones de movimiento, lo que ven en verde, las ecuaciones de movimiento, posición, velocidad, aceleración, y lo que está en celeste, pues son sus equivalentes, son lo mismo, solamente que escrito de otra forma más común, ¿no? De verlas, ¿sí? Desde la posición. Y de aquí derivado se puede obtener su velocidad y aceleración, que son equivalentes, como digo. Bien, hacemos el problema. Una partícula se mueve en el eje X hacia el origen, atraída por una fuerza que es proporcional a la distancia instantánea X medida desde el origen. Esto en centímetros. Entonces, ¿qué nos dice? Que en el eje X, que tenemos aquí, en el eje X, y bueno, este considerando que es el origen, si este es el origen, este punto de acá, sí, o sea, donde el origen, donde X vale cero. Entonces, nos dice lo siguiente, que hay una partícula que se mueve, pero en este caso está siendo atraída con una fuerza, ¿sí? Que va a ser esta fuerza F, ¿sí? Que está siendo atraída hacia el origen con una fuerza que es proporcional a la distancia a la que se encuentra esta partícula respecto del origen. O sea, por decirlo de alguna manera, si esta partícula, por ejemplo, estuviera por acá cerca, ¿sí? Una partícula, la distancia a la que se encuentre, o sea, que sería X, ¿qué nos diría? Que la fuerza que lo atrae, o sea, la fuerza que lo atrae, va a ser proporcional a esa distancia X. Y de igual forma, si la partícula estuviera más lejos, por ejemplo por aquí, la distancia a la que se encuentra, por ejemplo va a ser otra X, sí, otra X, nos diría que la fuerza que lo atrae sería una fuerza que es proporcional a la distancia a la que se encuentra, o sea, a X. ¿Sí? Entonces, lo mismo aplica para esta partícula que está en azul. Esta partícula se encuentra a una distancia X, pero la fuerza que la atrae es proporcional a la distancia a la que se encuentra. Y como es proporcional, es igual, tiene que haber una constante K de por medio, ¿sí? Una constante para indicar que es proporcional a la distancia. Y el menos, pues sale porque la fuerza es de carácter atractivo, o sea, dirigida hacia el origen, ¿sí? Eso ya lo hemos comentado ya en videos anteriores, que la fuerza es de origen, pues, negativo, ¿sí? Por ser de carácter atractivo, o en este caso también se puede decir dirigida, ¿no? Hacia el origen. Entonces, de aquí nos dice, si esta partícula empieza su movimiento desde el reposo en la posición x igual a 5, entonces nos dice reposo, o sea, su velocidad inicial, o sea, su velocidad en un tiempo igual a cero, v sub 0 es igual a 0 metros por segundo, porque parte de reposo. Y a su vez dice que, a su vez, esa partícula se encuentra en la posición x sub 0 igual a 5 centímetros. ¿Sí? O sea, esa partícula se encuentra a una posición de 5 centímetros con una velocidad inicial de 0 metros sobre segundo. Además, nos dice que esta partícula acá alcanza la posición de 2,5 centímetros por primera vez luego de 2 segundos. Bien, esto es muy importante para hacer el problema. Nos dice que esta partícula, sí, la partícula en azul, cuando ocurren, o bueno, cuando pasan 2,5 no, perdón, cuando pasan 2 segundos, sí, cuando pasan 2 segundos, tiempo igual a 2 segundos, esta partícula, ¿dónde se encuentra? Se encuentra, por ejemplo, aquí a la mitad, ¿sí? Porque si inicialmente se encuentra a 5 centímetros, 2,5 más o menos es pues a la mitad. O sea que en 2 segundos la partícula alcanza la posición de x igual a 2,5, ¿sí? 2,5 centímetros, ¿sí? Eso es lo que nos quiere decir este problema. O sea, es prácticamente como una condición que nos están dando. Entonces lo vamos a traducir para el problema de la siguiente forma. Que en un tiempo igual a 2, o sea, cuando el t vale 2, x tiene que valer 2,5 centímetros. En este caso no he puesto las unidades, ¿sí? Entonces, dicho de otra forma, x evaluada en 2 tiene que ser igual a 2,5. ¿Sí? Y estas condiciones pues las podemos aplicar en las ecuaciones, ¿no? Y en este caso, como es una x, solamente me indica posición. ¿Sí? No es un x punto ni x dos puntos. Simplemente está la x. O sea, puedo aplicar la primera ecuación que tengo. Bien, entonces nos dice aquí, para el inciso A, la posición para cualquier tiempo, t después de iniciar su movimiento. O sea, nos piden la ecuación de movimiento, que es esta, la primera que estamos viendo. De aquí, si nos damos cuenta, lo que conocemos es el valor de x sub 0, que es 5. El omega no lo conozco. El v sub 0 es 0, porque aquí nos dice problema. Y nos damos cuenta que nos falta hallar el valor de omega. El valor de omega porque no lo conocemos. Así que, ¿qué hacemos? Aplicamos esta condición que nos dan. Así que en x evaluada en 2 es igual a 2,5. Así que dicho de otra forma, esta x de t, o sea, esta x la evalúo en 2 y tiene que ser igual a, pues, toda esta expresión de aquí, cambio la t
por la 2. Sí, por 2. Aquí está. El t lo cambio por 2. El t lo cambio por 2. Y eso tiene que ser igual a 2,5. Listo. Ahora, adicionalmente, sabemos que x sub 0 por coseno de omega por 2, bueno, pues esto va a seguir quedándose, ¿sí? Porque el x sub 0 lo conocemos y el omega es lo que queremos, es lo que queremos. Ahora, el v sub 0 vale 0 ya de por sí, vale 0, así que esto lo podemos anular, ¿sí? Hacemos 0 y nos queda simplemente esto. 5, que es la posición inicial, coseno de omega por 2 es igual a 2,5. Dividiendo en ambos lados entre 5, nos queda que coseno de 2 omega es igual a 0,5. Ahora, ¿cuánto tiene que valer el argumento, o sea, este ángulo? ¿Cuánto vale 2 omega para que me dé 0,5? Bien, voy a recurrir a este triángulo, el triángulo de 30-60. Si recordamos bien, el coseno de 60 es igual a un medio, ¿sí? Coseno de 60 es igual a un medio, 1 sobre 2, o 0,5. Y si lo comparamos con esto, es lo mismo. Coseno de 2 por omega, 0,5. Coseno de 60 es igual a 0,5. O sea, conclusión, 2 omega tiene que ser igual a 60 grados, ¿sí? Pero aquí 60 grados está trabajado en sistemas hexadesimales, ¿sí? En sexagesimales. Pero nosotros queremos trabajar en radianes, porque es el uso común que se trabaja en los osciladores. Así que este 60 grados lo pasamos a radianes. De modo que 60 grados tiene que ser igual a pi tercios, ¿sí? Porque un pi vale 180 grados y pi tercios tiene que valer pues 60 grados. De modo que puedo aquí comparar 2 por omega igual a pi tercios. De modo que omega me valdría pi sextos. Listo, pi sextos. Entonces voy a borrar todo y me quedo simplemente con el omega pi sextos. Y ahora, este omega pi sextos lo puedo reemplazar en mi ecuación de movimiento, porque el x sub 0 lo conozco, el omega lo conozco, y aquí pues el v sub 0 también lo conozco, vale 0. Y reemplazando los valores me queda lo siguiente, x de t es igual a 5 por coseno de pi sextos por t. Entonces aquí está mi ecuación de movimiento y aquí está pues el omega. Entonces para la pregunta A me dice la posición para cualquier tiempo t después de iniciar su movimiento, pues es esta. Esta es la ecuación de movimiento para la posición. Ahora, para el B me piden la ecuación, no, me piden la velocidad para x igual a 0. Sí, o sea, esto es un poco interesante, miren por lo siguiente. Esta partícula inicialmente se encuentra a 5 centímetros. Entonces me dice que la partícula llega a la posición, o sea, aquí, al origen, llega a la posición x igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que me pide? Me pide la velocidad en este punto, ¿sí? Me pide la velocidad, sí, así lo pondré, la velocidad. Me pide la velocidad. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hallar el tiempo en que esta partícula azul, el tiempo en que esta partícula demora en llegar al x sub 0, y ese mismo tiempo lo voy a reemplazar en la ecuación de la velocidad. ¿Sí? O sea, se ha dicho de otra forma. Vamos a resolverlo aquí. Esta es la ecuación de la posición, ¿vale? Así que, ¿qué es lo que hago? Pues a este, x de t igual 5 por coseno de pi sextos por t, tiene que llegar a la posición x igual a 0, ¿sí? Porque como esta es la ecuación de la posición, tengo que hacer que llegue a la posición igual a 0. De modo que tengo que hallar el tiempo, ¿sí? El tiempo en que la partícula llega a la posición x igual a 0. Ahora, de aquí el 5 no puede ser 0. Por lo tanto, el coseno de pi sextos por t tiene que ser 0. Y esto se va a hacer 0 cuando el ángulo, lo que está dentro, o sea, el argumento, vale pi medios. Porque coseno de pi medios es como decir coseno de 90. Y coseno de 90 pues es 0, ¿no? Entonces me queda pi sextos por t es igual a pi medios, ¿sí? Pi medios. De aquí llego a la conclusión de que t tiene que valer 3. Como es tiempo, pues 3 segundos. Entonces, conclusión, mi partícula azul en 3 segundos llega a la posición x igual a 0. Pero no me piden la posición, me piden su velocidad. Por lo tanto, tengo que hallar en la ecuación de la velocidad, reemplazo los 3 segundos y podré hallar su velocidad en ese instante. Dicho de otra forma, si aquí tengo en verde mi ecuación de posición, pues tengo que derivar eso respecto del tiempo. Y aquí está, es su derivada. Ahora, esto lo evalúo en un tiempo igual a 3 segundos, porque es lo que obtuve para la posición x igual a 0. Lo reemplazo en x de 3 y llego a la conclusión de que, pues, bueno, aquí previamente, el seno de pi sextos por 3 es pi medios, y seno de 90, o seno de pi medios, es 1. Por tanto, la velocidad sería la velocidad en 3 segundos, o en la posición x igual a 0, es igual a menos 5 por pi tercios centímetros sobre segundo, porque así se trabaja en el problema, centímetros es lo que se trabaja. Entonces, esta es la respuesta a mi
mi inciso B, que me piden la velocidad cuando la partícula está en la posición x igual a 0. O lo mismo que decir, cuando la partícula tiene una velocidad evaluada en 3 segundos. Entonces borro esto y me quedo con esa respuesta, que es para el B. Ahora, para el C, me piden amplitud, frecuencia y periodo. Esto ya es una charrada, fácil. La amplitud se puede calcular de esta forma, ¿sí? Con la C o simplemente de la ecuación de posición puedo bueno, si conocen sobre funciones trigonométricas, la amplitud va a ser 5 al ojo, ¿sí? Pero aquí también puedo hallar mediante C, que es la amplitud. X sub 0 lo conocemos y V sub 0 también lo conocemos y omega también. Reemplazando me queda que 5 al cuadrado más V sub 0, que vale 0. Y pues aquí me llego a la conclusión de que C vale 5, que es la amplitud. Unidades pues sería también la de centímetros. Ahora quiero el periodo. El periodo se calcula como aquí lo tengo 2pi sobre omega, 2pi sobre omega, pero omega vale pi sextos, así que lo reemplazo, ¿sí? Pi sextos, y simplificando, y el 6 pasa a multiplicar, me queda que el periodo vale 12. ¿12 qué? Pues 12 segundos. Y la frecuencia pues es la inversa del periodo, o sea sería 1 sobre 12 segundo a la menos 1, o también puede ser escrito como Hertz. Entonces ya tengo mis tres respuestas, ahora me queda la D y la C, la D y la E, perdón. Aceleración máxima. Esta la que tengo aquí es la posición, como dije, la posición. Si la derivo respecto del tiempo, hallo la velocidad. Y si la derivo nuevamente, la aceleración, ¿sí? Así que la voy a derivar una vez. La derivo una vez y obtengo la velocidad, ¿sí? La velocidad. Esta va a ser la ecuación para la velocidad. Como me dicen la velocidad máxima, entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que el seno tiene que ser máximo para que la velocidad sea máxima. Entonces, por ejemplo, si el seno valdría 1, obtendría un valor negativo, sería menos 5 pi tercios, ¿sí? Sería un valor negativo si el seno vale 90 grados, como lo digo. Pero esa sería la velocidad mínima, y en este caso me piden la velocidad máxima. ¿Y cuándo consigo la velocidad máxima? Cuando todo esto, o sea, cuando todo esto, perdón, a ver, cuando todo esto sea positivo, ¿sí? Cuando todo esto sea positivo. Por tanto, si esta parte de aquí es negativo, menos 5 pi tercios, entonces este seno tiene que ser negativo para que me vuelva positivo. Entonces, ¿cuál es el valor máximo que puede tomar el seno? Pues es 1, pero como aquí es menos, mi respuesta sería un valor negativo y sería la velocidad mínima. Entonces, para que sea máximo, el seno tiene que ser negativo, o sea, menos 1. Y cuando sea menos 1, pues voy a obtener que la velocidad, o sea, x punto es igual a 5 pi tercios, ¿sí? Un valor positivo. Y esta es mi velocidad máxima. Aquí le puedo poner si quiero un x punto y abajito max, indicando que es la máxima, ¿sí? Ahora, haciendo un análogo para la aceleración, derivo esta velocidad nuevamente y llego a la aceleración, la ecuación de la aceleración. Ahora, cuando el coseno es máximo, pues esto va a ser máximo cuando todo el coseno valga 1. Pero si el coseno vale 1, me va a dar aquí negativo. Y sería mi aceleración mínima, por ser negativo. Pero en el problema me piden aceleración máxima. ¿Y cuando la aceleración va a ser máxima? Cuando cuando el coseno sea mínimo, me va a dar un valor de menos 1. Y por este menos, me va a dar un valor positivo. Así que ese valor positivo es lo que me quedo, es con lo que me quedo. De modo que x2 puntos es igual a 5 pi tercios por pi tercios, ¿sí? Que sería la aceleración. Aquí también, como dije, le pueden poner un x2 puntos abajito max para indicar que es máximo, ¿sí? Y eso es todo.